Muy feliz sábado para todos. Feliz sábado. Hermanos, estamos realmente contentos porque desde el martes que venimos, como lo decía nuestro anciano Pablo, venimos presentando la temática de las profecías, un tema insignia de la Iglesia Adventista, y como se nos anunciaba en toda Sudamérica, se está comenzando hoy, ¿sí? Nosotros lo habíamos adelantado una semana, pero en el resto de Sudamérica, en la mayoría de las iglesias, en los países de Sudamérica, se va a estar arrancando hoy con una serie de temas sobre las profecías de Daniel, ¿sí? Nosotros estamos terminando agradecidos a Dios porque ha sido lindo. Comenzamos en el templo con un frío espantoso el martes, que fue feriado. Y contra todos los pronósticos, feriado, frío, el sonda que amenazaba, tuvimos un grupo lindo, éramos cerca de unas 50 personas, y el segundo día y hasta el viernes nos trasladamos atrás, ¿sí? Porque hubo un problema, la calefacción se rompió acá en el templo, y hemos mantenido todas las noches un grupo muy bonito de personas que vinieron a estudiar sobre las profecías, ¿sí? Como hace unos meses había predicado un tema profético y había quedado en deuda de dar la segunda parte, pensé que esta era la gran oportunidad. Veníamos hablando de profecía y de poder cerrar ese tema. Vimos el día jueves la caída de Babilonia, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de esto también, pero desde el Apocalipsis, utilizando el mensaje de los tres ángeles. Pero antes quisiera decirles que esta tarde, que cerramos esta serie de profecías, estaremos presentando este tema, ¿sí? La Nueva Jerusalén, tu casa propia, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del cielo, de esa morada, de esas vacaciones. Por primera vez en tu vida, Dios va a romper todos los esquemas y las leyes laborales, y ya no serán 2 semanas en algunos casos, 3 en otros, 4, creo que 5 es lo máximo, me parece, ¿no? ¿Quiénes conocen? ¿Son 5 lo máximo de vacaciones? Los que tienen ya más de 20 años, me parece, ¿no? Bueno, Dios te ofrece 1000 años. Dios te ofrece 1000 años, ¿sí? Rompe todos los esquemas y nos lleva a su casa, a la capital del universo, y nos ofrece ir por 1000 años, ¿sí? Siempre Dios excede nuestras expectativas. Y luego nos ofrece devolvernos la vivienda que Satanás destruyó allí en el jardín del Edén cuando instó a Adán y Eva a pecar, y nos destruyó el hogar físicamente, moralmente, emocionalmente, nos hizo pedazo nuestro hogar, nuestro querido Edén, y nos dejó en este mundo como lo conocemos hoy. Pero Él ha prometido llevarnos 1000 años al cielo para que el enemigo quede solo, absolutamente solo, encadenado, observando y caminando sobre literalmente cadáveres y entendiendo, aunque no aceptando, que Dios tenía razón cuando le advirtió en el cielo, antes de que llevara a cabo totalmente su rebelión, que no tenía sentido de ir contra el Rey del universo, el único que merecía adoración. Y luego de esos 1000 años promete que vuelve con la Nueva Jerusalén para purificar la tierra. Así que por favor no se pierdan este tema, ¿sí? No se lo pierdan. Durante toda la semana hemos hablado de Daniel y hemos visto cómo a través de ese sueño de la estatua Dios reafirma a la humanidad que Él está al control de la historia, que no estamos a merced de lo que una sociedad dominada por el egoísmo, dominada por los poderes políticos, económicos, algún poder religioso, y ellos son los que deciden nuestro futuro. Daniel 2 muestra que los reinos se irán sucediendo unos a otros, pero nunca podrá haber una unidad central como la que quiso hacer Nabucodonosor cuando él se construye su propia estatua toda de oro, queriendo decirle al mundo, yo sí puedo permanecer y para siempre. Daniel 7, a través de esas 4 bestias, también Dios vuelve a reafirmar que Dios está al control de la historia, pero allí se introduce ya un poder religioso con la 4ª bestia, espantosa, ¿sí? Entonces,
en esta mañana quiero cerrar un tema que comencé en el contexto de las profecías de Daniel, el último llamado de Dios a un mundo condenado. Si mis hijos, cuando sean más grandes y empiecen a tomar decisiones un poco más drásticas en su vida, ¿cómo me gustaría saber que Dios me pudiera avisar que esa tarde que mi hijo o mi hija está saliendo, esa tarde va a salir para tomar una decisión que si la toma, le arruinará su vida para siempre? ¿Cómo me gustaría que Dios me avise antes de alguna manera y que al menos me regale una charla de 5 minutos y sentarme y poder conversar, aunque no sepa qué va a decidir, pero que el Señor me impresione, hablar con él, hablar con ella, porque lo que va a hacer le va a arruinar la vida? Y les aseguro que me arrodillaría a orar y le decía: Señor, por favor, dame palabras. Dame las palabras exactas, las palabras justas, para que luego de esa conversación salga y tome una decisión diferente. ¿Cómo me gustaría saber cuándo lo harán para de manera especial darles un mensaje especial? Lo triste es que la mayoría de las veces no lo sabemos. Pensaba en Dios porque Apocalipsis 14 es el último mensaje que da un padre de amor a un mundo condenado. ¿Saben? Apocalipsis 14 yo me imagino que fue tremendamente meditado, revisado por Dios, porque el mensaje de los 3 ángeles es lo último que Dios le dice a sus hijos. No hay otro mensaje. Después de Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles, no hay otro mensaje. Es decir, este mensaje fue cuidadosamente pensado, planificado, meditado, antes de revelárselo a Juan en su soledad en la isla de Patmos. Imagínense ustedes que no hay allí ninguna cuestión de más ni de menos. Dios sabía que eso era lo último que nos podía decir para que nuestra decisión final no sea aquella que nos arruine la vida para siempre y nos perdemos por la eternidad. Es decir, este mensaje es un mensaje completamente calculado por la mente celestial, que sufre porque sus hijos perdidos siguen tomando decisiones en contra de él y siguen hundiéndose en el abismo de las tinieblas. No puede ser un mensaje descuidado. No hay nada que leamos allí que esté al azar. Todo lo que está allí fue calculado por un padre que sabía que después de eso ya no había más mensaje y que era lo último que le dice a sus hijos. Si vos supieras cuándo tu hijo saldrá a tomar la decisión que le arruinará la vida, no perderías palabras, no harías bromas, no harías chistes. Utilizarías, Dios te dice, no tenés más de 5 minutos. Fíjate qué le vas a decir, porque luego saldrá y tendrá que decidir. Elegirías las palabras, buscarías lo que llegue a su corazón, tratarías de impactar de tal manera que esa decisión pueda ser cambiada por una que le favorezca la vida. Y si nosotros haríamos eso, imagínate cuánto más Dios que nos creó, ¿sí? Yo quiero invitar a mis líderes para que puedan quizás disfrutar de la pantalla y no quedar detrás, si ustedes quieren. Vamos a revisar ese mensaje, pero desde esa óptica, ¿sí? Para tomarlo con la seriedad que esto merece, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver allí, antes de abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 14, esto es un repaso, ¿no? Hace 3 meses atrás, tendré que repasarlo para que se acuerden, ¿no? Cuando este mensaje comienza a darse es en el siglo XVIII, ¿sí? Un poquito antes de 1844 ya Guillermo Miller, ¿se acuerdan cuando él descubre la profecía de Daniel 8:14? Él comienza a predicar que el mundo había llegado a su fin, que iba a llegar a su fin, que iba a ser purificado. Es importante ver cuál era la condición de la iglesia cristiana en aquel momento. Guillermo Miller, cuando descubre esa profecía y haciendo las cuentas, dice: en 1844 se terminan los 2300 años. ¿Se acuerdan? Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Él, entendiendo mal una porción de la profecía, piensa que el santuario que iba a ser purificado era el planeta Tierra.
Entonces él comienza a predicar que había llegado la hora del juicio. Ahora, es interesante que Elena de White describe en el libro Historia de la Redención cómo estaba la iglesia en esa época. Dice allí: al continuar su examen de las profecías, Guillermo Miller descubrió que los habitantes de la tierra estaban viviendo en las horas finales de la historia de este mundo, pero que no lo sabían. Observó las iglesias y vio que estaban corrompidas, que habían trasladado sus afectos de Jesús al mundo, que estaban buscando honores mundanales en vez de los honores que vienen de lo alto, que luchaban por las riquezas terrenales en vez de depositar sus tesoros en el cielo. Pudo ver hipocresía, oscuridad y muerte en todas partes. Esta era la condición del cristianismo en el siglo XVIII, cuando comienza a predicarse el mensaje del primer ángel. Si lo pudiéramos resumir, cómo se encontraba el cristianismo, y lo pongo entre comillas, la iglesia cristiana, porque en realidad lo que resume el estado de la iglesia no tiene nada que ver con un cristiano. Las iglesias estaban corrompidas y la iglesia está formada por personas, es decir, las personas que formaban la iglesia cristiana de aquel entonces se habían corrompido. El afecto que era solamente a Jesús lo habían trasladado al mundo. Al igual que lo hiciera Lot y la esposa de Lot, ¿se acuerdan cuando va saliendo y no podía dejar sus posesiones atrás? Y la orden había sido: no mires atrás, corre por tu vida, no mires atrás. Pero era tal el apego a las posesiones terrenales que la mujer no aguantó y quiso echar una última mirada a su mansión, a su casa, a su jardín, no sé cuántas cosas tenían, y pierde la vida. En el siglo XVIII, los cristianos habían trasladado el afecto que habían sentido alguna vez por Jesús al mundo. Buscaban honores mundanales, buscaban ser reconocidos a toda costa por personas y no por Dios. Si tenían que elegir de quién iban a recibir la honra, preferían la honra del mundo, es decir, quedarían siempre bien con las personas, aunque Dios tuviera que quedar de lado. Luchaban por las riquezas terrenales. Había mucha hipocresía, oscuridad y muerte por todas partes. ¿Saben? Cuando pensamos en la iglesia del siglo XVIII y pensamos en nuestra época, y no analizando la vida de los otros, analizando nuestra propia vida, porque es fácil decir, claro, ahora entiendo por qué el hermano tal es así. Pero si analizamos nuestra vida, probablemente lleguemos a esa conclusión que estamos en situación muy parecida, muy parecida. ¿Cuál fue la solución que Dios da a esta situación para levantar a su iglesia de ese estado caótico? El mensaje de los tres ángeles. Porque después de que se cumplen los primeros 1260 años de la profecía, por allá por 1798, poco tiempo después comenzaría el juicio investigador. Y en 1844, Jesús no viene a purificar la tierra, sino que toma una función diferente y pasa del lugar santo al lugar santísimo, en ese santuario que también explica la Biblia, ¿verdad?, en la época de Moisés, y pasa a ponerse vestiduras de sacerdote y a interceder por nosotros, y empieza a ser revisada la vida de los que ya han muerto. Comienza un juicio investigador, ¿sí? Cuando comienza ese juicio investigador, Dios desesperadamente tiene que dar un último mensaje a sus hijos, porque cuando termine el juicio investigador, ¿qué va a hacer Jesús? Se quita sus ropas de sacerdote y se viste con sus ropas de juez. Y luego de haber dado un tiempo suficiente de intercesión por todos aquellos pecadores, como sos vos, como soy yo, para que nos arrepintamos, para que pidamos perdón y salgamos a dejarnos encontrar con Jesús, luego de haber dado un tiempo prudencial de gracia para que nadie se pierda, sino para que todos procedan al arrepentimiento, Jesús deja de interceder, se pone las vestiduras de juez y viene por segunda vez a dar a cada uno según sea su decisión o sea su obra. Y eso es exactamente lo que está a punto de suceder. Por eso el mensaje de los tres ángeles es lo último que Dios le dice al mundo para que sus hijos no se pierdan. Las señales de Mateo 24, oiréis de guerra, rumores de guerra, nación se levantará contra nación,
habrá terremotos en diferentes lugares, hambres, enfermedades. Son las señales de que Jesús está a punto de dejar de interceder por nosotros y simplemente venir a ejecutar el juicio. Por lo tanto, Jesús decide planificar un mensaje final para la humanidad. Y eso es lo que quiero repasar. El mensaje del primer ángel ustedes lo encuentran en Apocalipsis, el capítulo 14. Si quieren abrir sus Biblias y ya tenerla abierta en Apocalipsis 14, es el último libro de la Biblia. Este es un mensaje trascendental para la vida de cualquier ser humano, no importa si practica religión, si se cree ateo, esto es lo último que Dios le dice y que Dios hace para rescatar su vida y poder salvarlo. Apocalipsis 14, si ustedes analizan qué sucede después de Apocalipsis 14, después del mensaje de los tres ángeles que lo encontramos allí a partir del versículo 6 hasta el 12, hasta el 13, perdón, lo que sucede después de eso está en el versículo 14, dice, miré, cuando terminan esos tres ángeles de dar su mensaje, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno estaba sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió un ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, y le dijo, mete tu hoz, siega, porque la hora de cosechar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Es decir, termina de darse el mensaje de los tres ángeles, y lo siguiente que sucede en la historia profética es Jesús viniendo para cosechar. Los que se han preparado, llevarlos al cielo, los que lo rechazaron, representado por los racimos de uva del versículo 15, 16, 17, son echados al lagar de la ira. Dice el versículo 17, salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz, y salió del altar otro ángel, versículo 18, que tenía poder sobre el fuego y la llama, y dijo, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, cosecha los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Esos racimos representan a los que rechazan a Dios y su mensaje. ¿Y qué hacen con esos racimos? Y el ángel, versículo 19, arrojó su hoz a la tierra y vendimió, cosechó la viña de la tierra y echó las uvas al gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. 1.600 estadios son unos 300 kilómetros. Lo que vio Juan es que la sangre de los perdidos corría, y él calcula, dice, unos 300 kilómetros de sangre. Tristemente la Biblia dice que los perdidos serán como la arena del mar, simplemente porque no aceptaron a tiempo el mensaje de Dios. Dice el mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, 6 y 7, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El mensaje cariñoso de Dios a sus hijos antes de que tomen la decisión final. Y es interesante lo que nos dice al temer a Dios, ¿no? La humanidad es llamada a ser leal a Dios, a mantenerse del lado de la verdad, que la verdad no es más que Jesús y su palabra, la Biblia, aunque se desplomen los cielos. Somos invitados no solo a creer en la verdad, también a vivirla, a predicarla por el ejemplo de una vida transformada. Nosotros, los cristianos, no hemos sido llamados solamente a creer que la Biblia es la verdad. Dios nos invita a que los que aún no conocen a Jesús y se niegan a conocerlo, puedan ver en nuestra vida en forma práctica que vale la pena creer en esta verdad, porque esta verdad transforma la vida. Si las personas no ven nada en nosotros que no valga la pena, ¿por qué creer en algo si Él no es mejor que yo? Si lo que veo en Él no difiere demasiado de lo que supuestamente yo sin ese mensaje hago. Es muy triste cuando los cristianos no pueden marcar una diferencia. Todo lo contrario, cuando su comportamiento es
lamentable ante aquellos que los rodean. Por eso Dios dice, por favor, teman. En su último mensaje dice, hijito, estás por salir a tomar la última decisión. Te suplico que tengas temor de mí. Y el temor es ser leal. Si alguna vez le decís a tu hijo, necesito que seas temeroso del apellido que estás llevando, cuídalo, es un apellido que viene de generación en generación y hemos mantenido una conducta, hemos mantenido un legado ante la sociedad. Lo que le está diciendo es, por favor, sé leal a este legado familiar. Lo que Dios está pidiendo es, hijos míos, sean leales. Temer a Dios es brindar toda nuestra lealtad solamente a Dios. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, sentir odio por el mal. No forma parte de mi conducta, de mi vida. Es también aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso aborrezco. ¿Pueden captar entonces lo que significa temer a Dios? Temer a Dios es decirle, Señor, te sigo, pase lo que pase. Mi lealtad es solamente para vos. Dadle gloria. El ángel dice, por favor, denle gloria a Dios. Teman a Dios, sean leales, denle gloria a Dios. ¿Qué es darle gloria? 1 Corintios 10:31 nos puede explicar algo. Sí, pues, ¿cómo sigue? ¿Coméis o bebéis o hacéis otra cosa? ¿Para quién hay que hacerlo? Para la gloria de Dios. Es decir, todo lo que hago con mi cuerpo, todo, absolutamente todo, desde la comida, la bebida, la vestimenta, todo lo que hago con mi cuerpo. Acá entra la sexualidad, qué concepción tengo de la sexualidad, hasta qué punto he dejado que mis pensamientos se perviertan y se me ha torcido absolutamente todo y cada tanto escuchamos escándalos entre cristianos. Todo, dice, absolutamente todo lo que hagas, tenés que hacerlo para la gloria de Dios. Somos llamados en esta última súplica del cielo a dar gloria a Dios en cada acción de nuestra vida. Cómo cuidamos nuestra salud, nos alimentamos, el trato que damos a las personas que nos rodean, la manera en que negociamos, la intención diaria de ser una luz para los que están en tinieblas. Tenemos que saber que el Evangelio se termina de predicar por testimonio, no solo por teoría. Las personas que tratan conmigo, cristiano, las personas que tratan con vos, cristiano, y ellos no son cristianos o no profesan religión, ¿qué impresión se llevan de vos, de tu accionar? ¿Qué impresión se llevan? Todos nos dedicamos a hacer algo en la vida, todo el mundo hace algo. El hermano Domingo lo tengo acá enfrente, él es carpintero. ¿Qué impresión se llevan las personas cuando usted termina de hacer el trabajo de carpintería? ¿Qué dice la persona? La puerta que no cierra, estas maderas que me dijo que era la mejor y a los 3 meses se torció todo. No nos imaginamos el poder que tiene nuestra forma de trabajar ante aquellos que aún no conocen la verdad. A veces somos descuidados y creemos que el cristianismo es el sábado en la mañana y allí todo bien, pero cuando salimos en la semana no damos un ejemplo con nuestra forma de movernos. ¿Se imaginan un Jesús, hijo de un carpintero, que por lo menos pasó unos 20 años o 25 años practicando ese oficio? Que la gente era conocido por el chanta de la ciudad que te hacía una mesa, que el clavo se le salía, que la silla crujía toda al segundo día. ¿Se imagina cómo habría arrancado su ministerio si el carpintero de la ciudad hubiera sido un pésimo trabajador? No hubo nadie que pudiera decirle, ¿y vos me venís a hablar de Dios y mirá lo que me hiciste en mi casa? Tenemos que ser cuidadosos. Damos gloria a Dios con todo lo que hacemos, con el testimonio que damos. También dijo el ángel que debemos adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Se acuerdan? Dice, por favor, adoren al que hizo el cielo y la tierra. Y es interesante que es una referencia directa ¿a qué mandamiento? Cuarto mandamiento, ¿se acuerdan? Acuérdate del sábado para santificarlo, y yo lo resumo, y Dios da la razón. ¿Sabés por qué tenés que respetar el sábado? Dice, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Y el mensaje final de Dios dice, adoren a aquel que hizo el cielo
y la tierra. Es decir, no solamente hay que adorar al Dios correcto, sino hay que adorarlo en el día correcto. No podemos cambiarles la regla de juego de Dios. Dios dijo, cuando terminó la creación, Génesis 2, y bendijo Dios el sábado, ¿y qué más hizo? Y lo santificó. Y Adán y Eva tienen su primer sábado en el Edén, juntos, reposando junto con Dios, que no estaba ninguno de los tres cansados, porque eran perfectos, pero Dios lo que buscaba era un reposo espiritual. Gente les dice, yo soy el creador de todo esto, vengan que nos vamos a sentar a charlar, les voy a contar cómo hice todo esto. Cuando las personas guardan y respetan el sábado, en realidad meditan en que tienen un dueño, tienen un creador y no están solos. Cuando dejamos de guardar el sábado o nunca lo hemos guardado y nos enseñaron que hay otro día de reposo, adoramos al Dios verdadero, pero en un día equivocado nunca podremos reparar en que Dios es el creador de este mundo. Por eso, ese mensaje manda que adoremos a Dios en el día sábado. No te resistas a adorar a Dios en el sábado. A mis padres les enseñaron durante toda su vida que tenían que ir el domingo a la iglesia, y ellos lo creyeron y fueron fieles, hasta que un día se encontraron con la verdad de la Biblia. Y mi padre se enamoró especialmente de la enseñanza del sábado. Mi padre llevaba 25 años como capataz de una bodega, de una finca, y cuando habló con su patrón y le presentó, dice, mire patrón, yo ahora, él le dijo así, conocí a Dios, yo leo la Biblia, y la Biblia, Dios no quiere que yo trabaje por plata el sábado, yo tengo que ir a la iglesia. El patrón se le rió y dice, ¿qué vas a hacer? ¿En tiempo de cosecha me vas a dejar los camiones esperando con la uva afuera? ¿Pero estás loco? Dice, no, olvídate. Pocos días después, mi padre fue y presentó la renuncia. El patrón le dijo, mirá que te vas vos, ¿eh? No le dieron un centavo por 25 años de trabajo. Estábamos en 1987, ustedes recordarán cómo estaba el país en esa época. Era terrible, ¿se acuerdan del Austral? Que ibas de camino y los alimentos, vos ibas a comprar, un kilo de pan, por decir algo, valía 1.000 australes y el padre le daba al hijo, cuando llegaba al negocio valía 2.000. Y en esa época, mi padre le dijo al patrón, discúlpeme, pero si no me deja el sábado para ir a la iglesia, yo no trabajo más. Y sin ningún problema el patrón lo despidió. Nunca más volvió a tener un trabajo estable, un trabajo fijo. Pero sus 4 hijos tuvo el placer de enviarlos a estudiar a la universidad, que algunos dicen es lo más caro que conocemos, nuestra universidad. Y allí fuimos. Dios no le falló, porque fue Dios quien le dijo al ser humano, acuérdate del sábado para santificarlo. Dios no se equivoca. No pasamos hambre, tuvimos lo necesario. El mensaje de Dios es rescatarte de donde estás, quiere rescatarme. Segundo ángel dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Dios dice, gente, Babilonia se cayó. Babilonia, que hemos estudiado el jueves, Babilonia era el peor desastre que tenía el planeta Tierra, y para el colmo dominaban el planeta con el rey Nabucodonosor. Las tremendas orgías que hacían era lo peor que tenía el planeta Tierra y eran los que dominaban. Sin embargo, esa cabeza de oro que representaba Babilonia, estaba dicho, tenía que llegar a su final para dar lugar a un siguiente reino, la Babilonia espiritual. Hoy Babilonia es todo aquello que causa confusión. Babilonia significa confusión, es el lugar donde todo se corrompe, es el lugar donde mezclamos absolutamente todo y no sabemos bien qué es. Babilonia son todas aquellas religiones que, aunque nos prometen que nos van a llevar a Dios, en realidad lo que hacen es confundir, porque enredan sus enseñanzas, cambiando las enseñanzas bíblicas por enseñanza de hombre. Babilonia son iglesias que, diciéndose iglesias cristianas, usando la Biblia, no enseñan la palabra de Dios en su totalidad. Babilonia es todo aquello
que confunde al ser humano en su intención de acercarse a Dios. Babilonia son las leyes que dicta un gobierno en contra de la ley de Dios. Todo aquello que lleva al ser humano a ponerse, a enfrentarse a Dios, porque hay algo que lo está obligando, lo está influenciando, es Babilonia. Y fíjense ustedes que Dios anuncia, dice: hijos míos, Babilonia ha caído. No tiene sentido quedarse en Babilonia. Ahora, es digno hacerse esta pregunta, ¿no? Babilonia, confusión, lugar donde lo mundano se mezcla con lo santo, donde lo sagrado convive con lo pagano. ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿Hay zonas confusas en nuestra vida en las cuales aún no hemos dado nuestra lealtad a Dios? ¿Hay sectores babilónicos en nuestra vida donde hemos mezclado lo santo con lo pagano? ¿Hay aspectos de nuestra vida donde aún no hemos salido de Babilonia? ¿Hay ciertas costumbres que no deseamos abandonar y son justamente las que nos separan de Dios y nos llevan a vivir una doble vida? Babilonia puede estar en nuestra vida. Babilonia puede estar en mi forma de actuar, de manejarme. Babilonia puedo ser yo mismo. Babilonia es donde quiera que se mezcle lo santo con lo sagrado. Justamente cuando cae lo que marca la caída de Babilonia, la última gotita en la copa de la ira de Dios, es cuando el rey Belsasar manda a traer los elementos sagrados que había secuestrado del templo de Jerusalén, elementos sagrados para rendir culto a Dios que usaban los hebreos. Él los manda a traer para hacerlos partícipes de esa orgía que estaban haciendo, y usa los elementos sagrados para un culto pagano. Esa misma noche aparece la mano escribiendo en la pared, y esa misma noche Darío toma Babilonia y Babilonia cae. El último acto que llena la copa de la ira de Dios fue utilizar los utensilios sagrados que habían sido dedicados para el templo de Dios en un templo pagano. Seamos cuidadosos qué introducimos a la iglesia. Seamos cuidadosos cómo queremos alabar a Dios. ¿Qué queremos hacer en la iglesia para no parecernos, o para parecernos un poquito más afuera y de esa manera atraer a la gente? Cuando comenzamos a mezclar lo sagrado con lo profano, Dios no se agrada. Dios no puede bendecir ni una iglesia ni una familia que sigue mezclando y mezclando y manteniendo en su vida o en su casa cuestiones que ya no corresponden, que sabemos que ya no tendrían que formar parte de nuestra vida. ¿Saben? La pregunta es si le estamos permitiendo al Espíritu Santo hacer caer Babilonia en nuestra vida. Si le estamos permitiendo al Espíritu Santo que nos ayude a tomar el camino correcto en un mundo de confusión. Y el mensaje del tercer ángel es contundente. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, que también vimos esta semana el tema de la bestia, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, y esa marca es el falso día de adoración, ¿sí? La obligación que querrán imponer para adorar a Dios en un falso día de reposo. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Y allí, en medio de ese estado de confusión de Babilonia, Dios dice: estos son los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y no tienen reposo de día ni de noche. Si no entregamos nuestra total y absoluta lealtad a Dios, nunca hallaremos paz en esta vida. Seguir a Dios a medias es prepararse para abandonarlo cuando las verdaderas crisis lleguen a nuestra vida. Jesús dijo: el que no está conmigo, contra mí está; el que conmigo no recoge, desparrama. La paz solamente se encuentra siguiendo a Cristo Jesús y recibiendo su sello. También nos dice que la paciencia de los santos está en los que guardan los mandamientos de Dios. Solo hay seguridad y triunfo en amar a Dios de todo corazón, y como resultado de este amor, ser fieles a sus mandamientos, sostenido por una fe inquebrantable en Jesús nuestro Salvador. Jesús lo dijo: si ustedes me aman, ¿se acuerdan? ¿Cómo termina? Guardarán mis mandamientos. No nos podemos negar a vivir bajo la ley de Dios, porque el pecado va a dañar
seriamente nuestra vida. Pero Apocalipsis 18 esconde el mensaje de otro ángel que completa, que va a continuar y a darle fin al mensaje de los tres ángeles. Después de esto, Apocalipsis 18:4, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, lo mismo que dicen los tres ángeles, el segundo ángel, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación ¿de qué cosa? De demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y otra voz del cielo que decía, ahí salto al versículo 4, miren la voz del cielo, el consejo amoroso de un padre, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus males. ¿Saben? Aprendíamos esta semana los que asistieron que la piedra que destruye la estatua representa a Jesús en su segunda venida. Cuando el rey Nabucodonosor sueña con esa estatua y empieza a ver los diferentes metales y una cabeza de oro y todo va descendiendo hasta llegar a esos pies que es hierro mezclado con barro, pero de repente el sueño es interrumpido por una roca que a una velocidad indescriptible da contra los pies de la estatua y esa estatua se hace polvo. Porque en realidad Dios ha prometido que le va a poner un punto final a la historia de pecado, porque en la línea del tiempo que para Dios no existe, pero cuando el ser humano cae en pecado, Adán y Eva, se abre un paréntesis. Y Adán y Eva son introducidos dentro del tiempo. Es por eso que el pasar del tiempo nos afecta. Si les muestro una foto mía a los 16 años, se van a sorprender porque yo tenía una porra de rulos y cuando me lo dejaba bien largo, se me caían los rulos. Pero claro, tenía 17, 18, ahora tengo 38, 20 años después. El tiempo me fue liquidando las chapas, como me dijo un alumno. Porque estamos dentro de la línea del tiempo, el pecado nos encerró y el tiempo al pasar nos afecta. ¿Ustedes creen que Dios está viejito por toda la eternidad que ya ha pasado? No, porque Dios es el dueño del tiempo, Él está afuera. El pecado nos introdujo cuando Eva extiende la mano, come, peca contra Dios, inmediatamente se abre un paréntesis llamado historia del pecado y caen dentro del tiempo. Y los años pasaban y antes de los 1000 años de vida, Adán y Eva mueren. Pero Dios ha prometido que su segunda venida destruye esa historia que representa la estatua, la historia de pecado del ser humano. Y dice Apocalipsis, y el tiempo no será más. Dios rescata al ser humano del pecado, le ofrece nuevamente vida eterna y lo saca de esa línea del tiempo. Y a partir de ese momento, el pasar del tiempo ya no es más, el tiempo ya no lo envejece y otra vez puede vivir eternamente. Cuando esto suceda, Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto, pero antes de que esto suceda, está el llamado divino. ¿Saben? Cuando Adán y Eva cometen ese pecado, en Génesis 3:9 se escucha la voz suave de un padre apesadumbrado, pero buscando a sus hijos. Mas Jehová Dios llamó al hombre y les dijo, ¿dónde estás tú? Ellos, creyendo que se podían ocultar de la presencia de Dios, se ocultaron por un tiempo, pero Jesús siguió llamándolos, paseándose por el huerto, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Finalmente recuerdan lo que ellos contestaron, oímos tu voz, pero... Y allí está el accionar del pecado. Un día antes, cuando oían la voz de Jesús, salían corriendo a tirarse a sus brazos. Pero hoy, habiendo tenido la experiencia con el pecado y siendo pecadores, dice la Biblia que el pecado hizo separación entre Dios y sus hijos. Ahora el pecado los separa y lejos de salir corriendo, fíjense ustedes qué triste es la vida pecaminosa, te hace... Lejos de ir a Dios, te hace correr de Dios y esconderte y creer que un par de hojas de higuera pueden cubrir la desnudez de tu pecado, de mi pecado. ¿Dónde estás tú? Pero casi 6000 años después, el mismo llamado se repite, Apocalipsis 18:4, y la misma voz de amor del Padre dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados. Dios está viniendo
¿Qué harás hoy con tu vida espiritual? Quisiera ser parte del verdadero reavivamiento y reforma. Quiero dejar esa diapositiva y con esto terminar. El llamado de Dios, salid de ella, pueblo mío. ¿Saben? Permanentemente Dios está llamando a su pueblo para que puedan salir de cualquier estado de confusión en el que se encuentren. Dios nos está llamando para poder de una vez por todas abandonar cualquier situación que está afectando nuestra vida y nos dejaría fuera del reino de los cielos. No quiero perder la oportunidad. Pablo, 2 o 3 minutos. Por favor, no quiero perder la oportunidad de hacer una invitación muy especial. ¿Saben? Cuando Dios planificó este mensaje final, tenía un sueño de que yo no me pierda, de que yo no me quede fuera de la salvación cuando Él venga a ofrecer todo su amor y todo su cariño a sus hijos, expresado en una palabra: vida eterna. Apocalipsis 21:4 dice que allí no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nunca más tendremos que ir a un cementerio a enterrar un ser querido. Jamás tendremos que ir a sufrir a la guardia de un hospital para que me den un resultado y me digan: es cáncer, es leucemia. Nunca más, porque Dios ha prometido que a los que se dejen limpiar por Él y salvar, les devolverá la eternidad. Por eso el último llamado cariñoso de Dios es: por favor, salí de ella, salí de Babilonia, salí del encierro de tus propias ideas, salí del encierro de tu propia confusión. Y si incluso estás participando de sociedades religiosas donde nunca te pudieron enseñar en su esplendor la palabra de Dios porque en realidad hubo confusión, Dios dice: salí de ella, pueblo mío. Si estás en esta iglesia, si sos adventista hace años, pero en realidad nunca pudiste tener fuerzas para decidirte seguir este mensaje como realmente Dios quiere, Dios te dice: por favor, salí de ese estado. Te necesito más vivo que nunca. Y en esta mañana quiero hacer solamente 2 invitaciones para orar de una manera especial. Yo me sumo a la primera. Yo quiero ser un hijo de Dios, habiéndome bautizado hace muchos años ya, que Dios, a pesar de todos los defectos que tengo, que si le doy el micrófono 1 minuto a mi esposa para que relate mis defectos, capaz ustedes dirían: ¿para qué lo dejaron predicar? Pero quiero pedirle a Dios que, a pesar de mis defectos, que por favor me pula y lo más rápido posible para que pueda ser un poco más útil a su causa. No quiero congelarme en un banco de la iglesia. No quiero quedarme con un mensaje que recibí y quedarme allí estático sin hacer nada. No quiero. ¿Para qué ser un perdido dentro de la iglesia? ¿Para qué ser un perdido sentado en un banco de la iglesia dando diezmos, ofrenda, relatando escuelas sabáticas, pero en lo profundo de mi corazón estoy lejos de Dios? Si alguno de los que está presente quisiera, al igual que yo, decirle: Señor Jesús, necesito que me reavives, que me reanimes espiritualmente. Al igual que el laodicense alguna vez he dicho: yo soy rico, me he enriquecido, sé todo, conozco, siento que ya no puedo pedir, de nada tengo necesidad. Señor, por favor, hacete presente en mi vida y decime de frente: pero tú no sabes que eres un pobre, ciego, desnudo, no tenés nada. Si yo no vuelvo a nacer en tu corazón como el día que naciste de nuevo, no tenés nada. Si hubiera alguien que junto conmigo, si yo no estoy sentado, estoy de pie, quiere decirle: Señor, necesito, no soy malo, para nada, he tratado de hacer las cosas bien, pero necesito el calor del Espíritu Santo. Necesito alumbrar más y encandilar a las personas. Yo te invito en este preciso instante que te pongas de pie. Si querés decirles al Señor, ponete de pie.
porque necesitamos en este tiempo final, necesitamos con desesperación que el Señor haga un milagro en nuestra vida. Y la última invitación, quisiera hacerla a nuestros amigos que nos están visitando. Sé que tenemos personas que han venido a visitarnos. Probablemente en esta mañana en la iglesia hayan personas que tendrían que decidir hoy, decir: Señor, ya estoy estudiando la Biblia, soy amigo de alguien, de un cristiano de esta iglesia, me está enseñando, o has venido y todavía no estás en un contacto más directo con su palabra. Señor, quiero aprender de tu verdad. O quizás alguien dice: Señor, me han enseñado que una decisión drástica en mi vida es entregarme a Jesús por medio del bautismo. Esta tarde se va a llenar ese bautisterio. Te invito a que vengas a ver cómo se entregan a Cristo aquellos que han conocido la palabra de Dios. Al menos 3 personas van a sellar un pacto de amor con Dios esta tarde a las 6. Por favor, vengan todos. Va a ser una fiesta maravillosa. Pero quisiera preguntar si hay alguna persona. Yo no sé si las personas que se van a bautizar esta tarde están en esta mañana o estarán participando en otra iglesia. ¿Están las personas que se bautizan esta tarde? ¿Hay alguien de los que se bautizan? ¿Han venido? Yo conozco a 2, no sé si habrán llegado todavía, si habrán tenido dificultad. No. Quiero preguntar, ¿habrá alguien que le gustaría planificar su entrega a Cristo? ¿Alguien alejado de la iglesia? Quizá alguien que se fue hace mucho tiempo y está batallando para volver y necesita volver a Cristo, o alguien que se siente visita todavía en esta iglesia y acá no hay visitas. Déjenme decirles que acá hay solamente hijos de Dios. No hay visitas, pero quisiera orar por esas personas en esta mañana. ¿Habrá alguien que sin ser miembro de esta iglesia se está enamorando de Cristo y al escuchar este mensaje dice: yo soy uno de los que tengo que salir y correr a los brazos de Cristo? ¿Habrá alguien aquí presente? ¿Puedo ver alguna mano de alguien que ha sido invitado? Alabado sea el Señor. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Yo voy a orar por ustedes, ¿sí? De manera especial por ustedes voy a orar. ¿Habrá alguien más por allí? Acá han levantado la mano varios hermanos nuestros. ¿Hay alguna otra mano por allí? Que diga: yo estoy viniendo. Alabado sea Dios. ¿Saben? Quisiera invitar que me acompañen. Tengo acá los líderes de esta iglesia. ¿Me pueden acompañar acá conmigo? Ustedes van a representar como líderes de esta iglesia a los hermanos que quieren participar de un reavivamiento, ¿sí? No podría decir que vengan todos, pero quisiera invitar a ustedes que han levantado la mano para que representen a aquellos que tienen que conocer a Cristo. ¿Quieren venir conmigo para orar por ustedes? Y pregunto si hay alguien más que está viniendo a la iglesia, pero por algún motivo no se siente parte. Dice: yo soy una visita, soy un invitado. Sos un hijo de Dios y el Señor te llama. ¿Habrá alguien que quiere prepararse muy pronto para entregar su vida a Cristo? Si hay amigos de ellos que los han invitado y quieren venir y estar cerca de ellos, siéntanse libres, ¿sí? Si hay algún amigo, dice: yo lo invité y está acá porque son mi gente querida, ¿querés venir? Vos habías levantado la mano. ¿Habrá alguien más que quiere muy pronto prepararse para unirse al pueblo de Dios y un día entregarse por medio del bautismo? Esta es la oportunidad. Salid de ella, pueblo mío. No te quedes en ninguna confusión. Venga, por favor. Yo quiero invitar en esta mañana, porque en un ratito nos vamos a ir de la teoría a la práctica, nos vamos a ir a compartir, según Gustavo, con unas 300 personas una comida, un almuerzo. Vamos a salir de la iglesia a comer con aquellas personas que queremos que un día vengan, denominado el locro saludable. Alabado sea Dios. En un ratito más nos vamos a ir, vamos a sacar la iglesia a la calle, pero no quiero irme sin que tomemos decisiones para Cristo. Quedará alguien más que quiere decirle: Señor, yo quiero salir de ese estado de confusión y quiero formar parte del pueblo que espera tu pronto regreso. Señor, yo quiero la vida eterna, no quiero perderme para siempre. Señor, ayúdame a amarte. ¿Podríamos esperar alguna persona más en esta mañana?
Hay alguien que le late el corazón fuerte y dice, pero ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Habrá alguien más? No tengas miedo. Somos una familia, queremos ayudarte. Si no te conocemos, no vamos a poder ayudarte. Alabado sea nuestro Dios por este grupo hermoso que tenemos en esta mañana. ¿Sí? Sí, con el permiso de los líderes, con los hermanos que estamos aquí adelante, en vez de cantar el último himno que les había seleccionado, si Germán me da un poquito de audio de allí, encontré un canto que hace muchos años era furor en nuestra iglesia y creo que es oportuno que junto con los hermanos aquí adelante lo podamos cantar, ¿sí? ¿Le damos un poquito más de audio? Si quieren, los hermanos adelante se dan vuelta y miramos a la pantalla. ¿Hay más audio, Germán? ¿Desde la compu? Acá está bien, ¿eh? Acá está todo bien. Ahora sí, nos despertó todo. Los que lo sepan, ayúdenme cantando. Vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice, vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen, ven. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Cuando en ese momento, en solo un pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Novia dice, vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen, ven. Esa es nuestra mayor esperanza. Tanto no durmamos Cantamos más fuerte, vamos. como los demás. No velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Todos en Cristo resucitarán. La mayor esperanza. Y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire les recibiremos y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve. El espíritu y la novia dicen, ven, ven. Tanto no durmamos como los demás. No veremos si seremos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos
arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, tras estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve, el Espíritu y la novia dicen Grandioso será el día cuando el Señor venga a buscarnos y juguemos en el reino de los cielos con Él, y los seres queridos que tendrán que levantarse al llamado de Cristo y nos podamos reencontrar, y con todos los que deciden salir de Babilonia, porque el Padre de amor los llama. Vamos a orar y nos vamos a poner en manos del Señor para que Él pueda hacer grandes cosas en nuestra vida. Señor Jesús, te damos gracias porque nos ofreces absolutamente todo y nosotros no tenemos nada que darte, pero tú simplemente nos pides que te demos una decisión, el corazón, como dice la Biblia, un corazón que ha sido tan lastimado por vivir simplemente en un mundo de pecado, por haber tomado tantas decisiones que han dañado nuestra vida. Y tú nos pides y dice, dame, hijo mío, tu corazón. Pides un corazón que está roto por los problemas, por la angustia, por la soledad. Y ofreces un cambio tan injusto para nosotros porque no merecemos. Pides nuestras miserias para darnos felicidad eterna. Y aún así, habrán personas que se negarán a darte el corazón. Pero en esta mañana tenemos a tus hijos que ya hace tiempo se han entregado a ti, que quieren, que queremos un reavivamiento en nuestras vidas, que queremos que nos despiertes, Señor, que abras nuestros ojos y que nos ayudes a tener prioridades celestiales en nuestra vida, de saber que mientras luchamos para sobrevivir en este mundo y sustentarnos dignamente como corresponde a tus hijos, hay algo mucho mejor que nos espera y no puede ser descuidada, y es la salvación. Por favor, cuida a la familia de cada uno de ellos, que podamos avanzar paso a paso con todos juntos, que ninguno se quede, que no se quede un hijo, una hija, un tío, una abuela, un abuelo, un papá, una mamá, que nadie se salga de la marcha hacia el cielo de los que ya han entregado sus corazones a ti. Pero este grupo especial de hermanos que han venido adelante porque están conociendo tu palabra, conociendo tu pueblo, y hoy han escuchado el llamado de tu boca, salid de ella, pueblo mío, porque quieren conocerte, Señor, y quieren entregarse a ti. Te suplico que los cuides, los protejas, y que no permitas que esta decisión se apague, y que por favor, Señor, pronto los podamos ver descender a las aguas bautismales, y mucho más que eso, los podamos ver siendo grandes soldados de Cristo Jesús, pregonando el Evangelio. Nos entregamos en tus manos, pidiéndote perdón por nuestros pecados y pidiéndote una bendición especial por lo que haremos en un rato más, compartiendo alimentos con gente que en medio del frío encontrará calor humano por medio de la fe que tú nos has dado. Gracias, Señor, por todo. Gracias por este tiempo sagrado que hemos tenido en el templo. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras los ancianos terminan de preparar acá, yo quiero saludar